vamos a hablar es engendrar, engendramiento, lo que es ser fecundo. Y entonces lo vamos a llevar a la palabra. La palabra de Dios, yo quiero que puedas verlo en el libro de Génesis, en el capítulo 1-2, dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces empezamos a ver que ya está, no solo que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, sino que también nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero yo no me voy a detener, y yo quiero que estés atento cada punto al que vamos a atacar, porque yo no me voy a hablar de la creación en cuanto a ese engendramiento, sino que te voy a hacer recordar distintos versículos, a lo cual y dice la palabra en el 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Y dijo Dios. Entonces, vemos también en el 1:6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Entonces, ¿qué dijo? Luego dijo Dios, y llamó, las aguas, cielo, Dijo también Dios en el 1:9, dijo también Dios. Entonces, llamó Dios a lo seco tierra y a las aguas mares. Entonces, después dice, en el 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y yo estoy saltando cada versículo, y empezamos a ver, en el 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos. Entonces, en el 1:16, dice que hizo Dios la grande lumbrera. Y puso, y después dice, dijo Dios en el 1:20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces, después dice en el 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus géneros y bestias. Entonces, en el 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, yo quería que vieras esos puntos. ¿Cuántas veces dice, y dijo Dios? Dijo Dios. Entonces, pareciera esa palabrita tan en el aire, pero sabe que usted está viendo que la creación se creó por la palabra. ¿Está conmigo? ¿Está comprendiendo esa parte fundamental que se fue engendrada el universo por la palabra? Entonces empezamos a ver un sinnúmero de cosas. Si vemos en el Génesis tantos versículos que dice que dijo Dios, Dios está en lo que revela a Moisés en el Sinaí, le está diciendo, mirá, Dios dijo, a través de su palabra, empezó a establecer la creación. Está comprendiendo a través de la palabra. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que por su palabra fue creado el universo. Por su palabra. Entonces yo tengo que investigar qué es lo que Dios hizo, y el cual en el plan de Él también vemos que hay muchas, en distintos versículos de la palabra de Dios, vemos el engendramiento por medio de la palabra. Entonces, por eso que yo le dije que íbamos a hablar hoy, íbamos a hablar de engendrar, íbamos a hablar de fecundar. Tú tienes que saber que para poder fecundar tiene que haber una célula productiva masculina y una femenina. Pero en la unión de esa célula reproductora masculina femenina comienza a que el origen de un nuevo ser. Entonces yo tengo que tener todo lo que está establecido, que nosotros conocemos a través de naturalmente, de que un hombre y una mujer
puedan quedar engendrados a través y poder venir en el vientre de la madre una criatura, estamos viendo que ese proceso en cuanto fecundación, en cuanto de fecundar, que es la célula masculina unida con la célula femenina y empieza a procrear un nuevo ser, ahí empezamos a ver, pastor, pero ahí la palabra no está. Bien, pero yo quiero que tú veas el proceso de engendramiento. ¿Estamos bien? Yo quiero que lo veas, el proceso de engendramiento, para que hoy te pueda ser muy productivo lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Está comprendiendo? Porque cuando nosotros se nos ensanche las capacidades de nuestro entendimiento, vamos a poder ver establecidas tantas cosas que está en la palabra. Uno de los puntos que yo quiero mostrarte, yo hablé recién de hombre y mujer, pero yo quiero que puedas ver en Efesios, ve conmigo, acuérdate que vamos a hacer una introducción, Efesios, urgente, ve conmigo, 5, Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leer vamos a empezar a leer el 23, 5, yo quiero que puedas entender esto, porque lo que me interesa es dejarte el fundamento, ¿vale? Mire lo que dice, Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén. ¿Bien? Muy bien. Pero en el 31 dice, por esto dejará el hombre, escucha esto, en el 31 de Efesios 5, 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en las atmósferas espirituales? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Entonces, el hombre, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, se unirá con la mujer, al cual es figura de la iglesia, y los dos serán una sola carne. Grande misterio es este. ¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que en esa unidad, como estamos hablando, la unidad del ser fecundo en cuanto a una célula reproductora masculina unida a la célula reproductora femenina, trae un nuevo ser, que es lo que estaba en esa unidad de Jesucristo, Cristo y la iglesia. Grande misterio es este. Bueno, vamos a tratar en la mañana de hoy de poder dejártelo establecido, porque vamos a ir a Gálatas 4:27. Ve conmigo que estamos cerquita ahí, unos libros anteriores, el libro anterior de Gálatas, capítulo 4, dije, ¿no es cierto? Vamos al versículo 27. Capítulo 4, versículo 27. Y yo creo que estés ejercitado y tomando nota. Mira lo que dice. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Escuchó? Vamos a leerlo de vuelta. Porque este mismo versículo lo dijo Isaías en el libro de Isaías, el capítulo 54. Pero yo quiero verte que el apóstol Pablo lo trae, lo trae porque no solo pasa a ser sombra y figura, sino que ahora pasa de ser de un establecimiento escritural dentro de la eternidad del plan eterno. Entonces yo tengo que ensanchar mis capacidades de entendimiento y ver lo que el Espíritu de Dios, lo que el Señor le mostró en el tercer cielo al apóstol Pablo, a la cual era necesario tomarlo de las escrituras en la profecía de Isaías para traerla en un tiempo escatológico de la iglesia en el tiempo presente. ¿Estás conmigo? ¿Viste todo ese proceso? Bueno, dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto,
porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, recién terminábamos de explicar que el varón se unía a la mujer y pasaban a ser una sola carne. Y vio lo que dijo, yo digo grande este misterio, pero Cristo y la iglesia. Y entonces acá vamos a ver Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Hay una esterilidad dentro de la iglesia, a lo cual no está siendo engendrada la que tiene marido. La iglesia a la cual no tiene el diseño porque son hijos de la desolada, tienen muchos hijos, personas que están creciendo en el seno de la iglesia y en medio de un desierto porque no hay agua, no están los 5 líquidos, no falta el diseño, no pueden ser edificados correctamente, no pueden formar el fruto maduro. Entonces, cuando empezamos a ver que la falta de que esa constitución de un hombre y un fecundo, Jesucristo es fecundo. La iglesia es la que no está dando hijos. Pero hijos, ¿en qué aspecto, pastor? Muy bien, hoy si estás atento toda la mañana y no permite que te distraiga nada, hoy vamos a dejar un establecimiento cómo la iglesia debe engendrar en este tiempo para que podamos cumplir propósitos, para que podamos cumplir en las generaciones el llamado eterno, el propósito y el destino profético de las generaciones se nos ha confiado a toda la línea de liderazgo y aún aquellos hombres y mujeres por amor al servicio de Dios tienen ensanchado sus capacidades de entendimiento para poder llevarla a cabo en un cumplimiento en cuanto a revelación de Dios para poder dejarla establecida. Y es ahí donde usted tiene la oportunidad hoy de escuchar esto, poder dejarse engendrar por la palabra. Sí, por la palabra. Vamos a ver. Regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Nosotros tenemos con quién nos va a desposar. Nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos. Pero hay generaciones enteras a las cuales, al no estar formando, podemos estar sirviendo a Dios con mucho amor. Pero si yo no estoy haciendo el plan y yo me estoy manejando solamente en mi visión, pastor, yo tengo una visión. Bien, perfecto, pero si no haces la visión primera de Dios, no sirve, no es útil tu visión que Dios te ha confiado. Porque Dios quiere que cumplas la visión que Dios te ha confiado, pero dentro de su diseño, para que realmente fructifiques dentro del diseño y no que te apartes del plan eterno. Porque a veces las visiones nos profundizamos y nos concentramos en ella y sin darnos cuenta que hay una visión mayor de Dios, a la cual dice el apóstol Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo tenía montones de estructura y pudiera haber hecho montones de cosas en el servicio a Dios, pero yo perseguía a la iglesia. Pero esa visión celestial, cuando se me estableció y empezó a ser engendrado mi espíritu a través del Espíritu de Dios, a la cual el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, ese Espíritu mismo de Dios lo engendró el apóstol Pablo en el tercer cielo, y el cual dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, iglesia, yo tengo que dejar aparcado por un momento en este tiempo escatológico del tiempo profético de la iglesia, que lo que estoy haciendo. Estoy muy abocado a la visión que Dios me dio y estoy dejando de lado la visión que Dios dejó para que la iglesia funcionara dentro de las dimensiones del plan eterno solamente de Él. ¿Estás comprendiendo? Entonces, peligroso. Si yo no divido, si yo no sé separar, si yo no... pero pastor, yo creía que la visión que me había dado era lo que yo tenía que hacer como iglesia y como cuerpo, como miembro del cuerpo. Sí, sigue, pero tú no puedes dejar de hacer la comisión. Y la comisión y la misión tampoco la puedes dejar. Entonces, puede ser muy útil porque las capacidades que Dios nos ha confiado en cada una de las congregaciones son hombres y mujeres que aman a Dios y quieren ser instrumentos para las generaciones. Gloria a Dios. Pero yo tengo que hacer el plan y diseño de Dios. Yo tengo que cumplirlo. ¿Y qué es, pastor? Bueno, todos estos días que llevamos ya muchas
enseñanzas, lo vengo diciendo. Hay un diseño que está establecido, pero hoy no me quiero tocar al tema porque nos desviamos, al cual yo quiero que estés atento hoy. ¿Por qué dice que tenemos marido? ¿Por qué está nada menos Cristo esperando que sea fecunda la iglesia, que el espermatozoide, vamos a decirlo así, que vamos a decir que la célula procreativa de Jesucristo es certera? ¿Está comprendiendo? Para la iglesia. Y la iglesia tiene que estar, ¿qué? Preparando su organismo reproductivo para que sea ser engendrada por Dios. ¿Y qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una atmósfera espiritual. Acuérdese que Él viene a desposar una iglesia a la estatura de la varona y el varón perfecto. Él no puede desposar una iglesia fuera de su estatura. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una estatura espiritual para que nosotros podamos ser engendrados y ser desposados por nuestro esposo Jesucristo. ¿Está comprendiendo? Uy, pastor, dispónete y decile a tu mente, ensánchate, corazón, ensánchate, y Espíritu Santo, hazme entender. Amén. Porque, claro, a veces nosotros estamos fundados tan literalmente en la Escritura nosotros, que a veces cuando viene una palabra la cual te quiere expandir, te quiere ensanchar tu capacidad, te quiere ensanchar tu corazón. El apóstol Pablo, ¿sabe qué le decía a los corintios? No seáis estrechos en vuestros corazones, ensanchad vuestros corazones. ¿Sabe por qué le decía eso? Porque cuando a él lo estrechaban, él no podía dejar establecido lo que el Espíritu Santo quería engendrarlos. ¿Se da cuenta? Entonces, ensancha todas las capacidades para que cada palabra pueda entrar y empezar a ¿qué? A ser engendrado nuestro espíritu. Ya lo vamos a ir viendo en la Escritura. Pero yo quiero que estés abierto, ensanchándote, porque dice, prorrumpe con júbilo. ¿Y sabe qué es un júbilo? Acá es importantísimo. ¿Sabe lo que es júbilo? Júbilo es nada menos aquello a lo cual nace desde el vientre. Usted le piden en una alabanza, usted está cantando en la alabancita, pero usted no entró en adoración, en espíritu y en verdad. A usted su júbilo le sale del cuello y le sale un alarido. Pero si usted adoró en espíritu y en verdad, el júbilo le sale desde las entrañas y ya sale como un tono de una trompeta de voz. Entonces, ¿de dónde sale el júbilo? Por eso que le dice, prorrumpe con júbilo desde tus entrañas. Tú que no tienes dolores de parto, ¿te das cuenta? ¿De dónde nacen los dolores de parto? Desde el vientre. Tú que no tienes, entonces, cuando nosotros no estamos llevando la adoración en espíritu de verdad a las profundidades, es imposible que el organismo de los dolores de parto es ¿por qué? Porque no estás engendrado. No puedes tener dolores de parto si no estás engendrado. Si no estás engendrado y no está creciendo Cristo dentro tuyo, no puedes tener dolores de parto. Entonces, empezamos a ver que ahora vas a entender lo que dice el libro de Lucas. Vamos a Lucas 1:30 de Lucas. Ve conmigo. ¿Está iglesia conmigo? Sí, bueno. Dispónete porque hoy no tengas temor, va a quedar engendrada con el plan de Dios, 1:30, mira lo que dice. Porque uno le dice a las mujeres, están cuidando, pobre, las mujeres, pero bueno, Dios me las bendiga y me las cuide. Es mejor quedar engendrado con la palabra y no en desorden. Y aún en orden, ¿vio? Porque los matrimonios están cuidando también el cuidado de poder llevar sus hijos ordenadamente y poder darle todo lo mejor. Bueno, 1:30 de Lucas. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Dónde estábamos hablando ahí? Donde no hay dolores de parto. Es justamente, ¿se acuerda que le decimos? Prorrumpe con júbilo.
Entonces es imposible, ve lo que dice, concebirás en tu vida. Imposible que el júbilo de la alegría, del gozo, del engendramiento nazca de allá de las entrañas. ¿Por qué? Porque es imposible que haya dolores de parto si no estás engendrado. Y el prorrumpir con júbilo está dando una señal. Uy, si prorrumpe con júbilo es porque te estás engendrando. Cuando vas a la casa de Dios y adoras en espíritu y en verdad, empieza a cavar una máquina, una Caterpillar 980 y empieza a quitar todo y empieza a cavar hondo. ¿Y sabe para qué empieza a cavar hondo? Alabado sea Dios. Se da cuenta que entra a las profundidades. Yo tengo que dejar que Dios, cuando adoro en espíritu y en verdad, entre en las profundidades de mi engendramiento. ¿Por qué? Porque María le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, escúcheme atentamente, dice así, entonces María le dijo, ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. ¿Se da cuenta que usted puede ser engendrado sin conocer varón? Conocer varón es que no se haya llegado a ti. Alabado sea Dios, estamos hablando de engendramiento a través de la palabra. Yo quiero que no te distraigas, iglesia, porque la mujer es figura de la iglesia. ¿Está conmigo? Recién lo acabamos de ver en Efesios 5:20, 5:23. Entonces María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se da cuenta que estaba pensando María naturalmente? Porque para poder quedar embarazada tenía que llegársele un varón. Aunque estaba desposada con José, no se conocían. Y conocerse es la parte marital, la parte de relación en cuanto matrimonial. ¿Está comprendiendo? Entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Iglesia de Jesucristo, ¿quién es el que te engendra? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Está comprendiendo? Vamos bien, iglesia. Acá vamos a ir. Yo quiero que tú puedas ensanchar todas las capacidades y que no haya ningún obstáculo. No le permitas traer a tu pensamiento algo a lo cual capaz haya estructurar, que haya quedado estructurado en ti. Déjalo que Dios moldee. Acá está mostrando la mayor concepción de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Acá está mostrando la Escritura la mayor revelación de uno de los fundamentos sin columnas de nuestra fe. ¿Quién es el que engendra? Mire que estábamos hablando en el principio, estábamos hablando en Génesis, pero vemos que Dios siguió engendrando. ¿Pero a través de qué? A través de su Espíritu. Entonces, yo tengo que ensanchar mis capacidades de entendimiento y poder ver en cuántas etapas Dios había mostrado distintos engendramientos. Mira, te lo voy a mostrar y vamos a ir a Lamentaciones. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. ¿Y qué pasó? Usted vio el título, Lamentaciones. Lamentaciones eran los lamentos del sufrimiento que estaba viviendo Jeremías en todo el proceso de llevarle un mensaje a un pueblo rebelde y contradictor. Eso le ocasionaba un gasto, un desgaste, un agotamiento. Hasta que no le quiero leer todos los versículos hasta llegar al Lamentaciones 3:12, pero el que está haciendo los reclamos de todos los puntos y versículos del 1 al 12 es Jeremías, se lo está haciendo a Dios. Hasta que llega en un momento que dice que Dios empezó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Entonces, si Dios tiene una aljaba y toma una saeta y lo
entesa el arco y se lo introduce en el vientre. ¿A quién fue el que le introdujo en las entrañas? ¿Qué es lo que entró en las entrañas? Esa saeta de su aljaba. Entonces, yo tengo que remitirme, yo quiero que no te distraigas y salve lo que dice en el Salmo 127. En el Salmo 127, pastor, sí, vaya conmigo para que veas la grandeza de nuestro Dios. ¿Desde dónde sirven los engendramientos? Desde el vientre. ¿Desde dónde nace un júbilo? Desde el vientre. ¿Desde dónde pueden nacer los dolores de parto? Desde el vientre. ¿Desde dónde puede estar engendrado? Desde el vientre. Y ahora vemos, Salmo 127 dice, he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habido en su juventud. Si Dios es el que sacó la saeta de la aljaba y apuntó como blanco mis entrañas, mi vientre, dice nada menos Jeremías. ¿Qué es lo que estaba agarrando la saeta? A nuestro Señor Jesucristo como saeta lo traspasó en el vientre. ¿Pero para qué? Para que pudiera entender propósito. Ese libro, Lamentaciones, eran quejas contra Dios sin haber entendido el plan completo de Dios. Sabe que recién después lo ve en el capítulo 4. Cuando ya se empieza a engendrar Cristo a través de la saeta de Dios, a través de ese arco que entesó el Padre y tomó una saeta de su aljaba, que son hijos, dice. La figura de saetas son hijos, son saetas en la mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces empezamos a ver que hay unas generaciones de hombres que son hijos a los cuales dice la Escritura, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Entonces en la iglesia yo tengo que formar un ejército de hijos a los cuales deben estar en la aljaba, pero debe estar en la mano de un valiente la aljaba. Porque si no está en una mano de un valiente, no podemos extender el reino, establecer reino, avanzar dentro del diseño y ensanchar las capacidades de entendimiento de las generaciones para poder avanzar al tiempo profético, escatológico de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas saetas deben engendrar en el vientre generaciones cristocéntricas para poder levantar una generación con poder, con entendimientos y capacidades que solamente, cuando dijo el apóstol Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, necesita tener mente de claro, tenemos que ser engendrados. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Va bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, porque sabes que hay muchos que engendraron y en la Escritura ellos mismos no se dieron cuenta. Mira, yo quiero que vayas algo curioso a una administración especial que vivió Moisés en Número 11:12. Vamos a Número 11:12. Ve tomando nota para que después puedas configurar toda la enseñanza, porque yo todavía no estoy configurando la enseñanza. El Espíritu Santo después une toda esta información y empieza a traernos la mayor luz. Mire lo que dice Moisés, le dice a Dios: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama y a la tierra de la cual juraste a sus padres. Entonces, mira qué terrible. Moisés se encontraba en una circunstancia que no, vamos a decir, la opresión, la preocupación, la responsabilidad, toda la tarea que tenía que llevar Moisés, le impidió ver la grandeza de Dios, que sí, él estaba concibiendo una generación, porque por su voz ellos estaban siendo direccionados al pueblo de Dios. Entonces, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno. Si Dios se lo estaba diciendo, es porque había sido engendrado por él. ¿Está comprendiendo? Por más que Dios fue el que le dio la directiva, por más que Dios fue el que lo equipó a Moisés, por más que Dios, lo hace con nosotros. Entonces, empezamos a ver
que desde aquel entonces también Moisés había concebido una nación y había engendrado unas generaciones de hombres a los cuales ni él se había dado cuenta, y Dios se lo hizo recordar. Mira que lo debes llevar en tu seno. Seno, ¿se acuerda que dijo que Lázaro estaba en el seno de Abraham? El seno viene a ser la parte más íntima, la más protegida, así que llévalo con un cuidado, con una protección. Mira que ese pueblo es mi pueblo escogido, al cual debes establecer a las generaciones. ¿Va conmigo? Bien. ¿Está viendo, empezando a ver conmigo el engendramiento? Porque hay veces que nos limitamos literalmente en la Escritura y nos damos cuenta que ahora mismo Dios está engendrándonos. ¿Cómo? Mira lo que dice. Vamos al libro de Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios, búscalo, 4, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esa palabra la conocemos toda, pero nunca nos habíamos dado cuenta de la profundidad. Si el Evangelio es el que engendra, ¿qué es lo que engendra? La palabra, las buenas nuevas, es la que te engendra. Entonces empezamos a ver, a entender, Dios dijo, entonces Dios dijo, y empezamos a ver tantas veces que dijo, y aparte lo dijo por medio de su palabra, y su palabra es una palabra dabar, es una palabra que engendra vida. Entonces empezamos a ver, porque la traducción de rema en el original es dabar, y dabar tiene un mayor nivel de palabra rema, que es una palabra que engendra vida. Entonces yo debo tener conocimiento de la palabra dabar, y se crea y crece y se fecunda en una atmósfera a la cual tienen que haber todos los elementos, no solo los escriturales, sino de la actitud, para que yo pueda ser trazado y ser fecundado por el Rey y Señor de la tierra. ¿Está conmigo? Entonces empezamos a ver que el apóstol Pablo le hacía memoria. Mira que yo engendré por medio del Evangelio. Entonces empezamos a abrir nuestras capacidades de entendimiento, que podemos ser engendrados por medio del Evangelio. Entonces hay algo hermoso en Gálatas 4:19, que después de haber sido engendrado, viene un proceso que necesita cumplirse. Váyase 4:19 del libro de Gálatas y mire lo que dice. Muy bien. Y mire lo que dijo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y mire lo que le dice en el 4:19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, pero vamos a quedarnos con el 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo había engendrado y estaba en el proceso del engendramiento y un cumplimiento de dar a luz. Pero al no dar a luz, empezamos a ver, prorrumpí con júbilo aquella que no podía tener ¿qué? ¿Se acuerda lo que dice? ¿Está conmigo, iglesia? Que las muchas palabras no sean las que te quiten la capacidad de entender, sino que puedas ir dejando asentado en la palabra. ¿Estás conmigo? Tienes que ir dejando. Mira, en el 4 yo estaba buscando un versículo y está acá en el mismo capítulo de Gálatas. Mire lo que dice.
hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, cuando dice yo engendré por medio del evangelio, ¿qué estaba diciendo? Llega, después de engendrar, entró a ser fecundar. Se acercó, en nada menos, la célula reproductiva masculina, y que es Cristo, y la célula reproductiva femenina, que es la iglesia. Entonces, dice que ahí fue el comienzo de engendramiento por el evangelio, dijo el apóstol Pablo. Pero vemos en 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, escúcheme, ¿se acuerda cuando vienen los dolores de parto? La mujer sabe muy bien que empieza a ver con cierta regulación los dolores a los cuales empieza a sentir el dolor del parto, pero todavía no viene y se demora. Bueno, acá estaba hablando esto, nada menos el apóstol Pablo, vuelvo a sufrir. Yo ya los engendré, pero vuelvo a sufrir dolores de parto, no los puedo dar a luz. No los puedo dar a luz todavía porque no ha crecido Cristo todavía en vosotros. Está conmigo. Y es peligroso. Claro que es peligroso porque como figura de la iglesia, acá lo mostraba en el 4:27. Estéril, tú que no das a luz. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. Todavía no está engendrado. ¿Cómo? Si María fue engendrada por medio del Espíritu Santo y formó a Cristo dentro de la iglesia. Cristo nace a través de la obra maravillosa del engendramiento del poder del Espíritu Santo en un vientre, en figura de la mujer como figura de la iglesia. Nace Jesucristo. Pero Pablo está sufriendo porque dice, yo los engendro con medio del evangelio. Yo voy a Corintios, yo voy a Gálatas, yo voy a Efesios, yo voy aquí. Pero todavía tengo dolores de parto porque todavía Cristo no está formado en vosotros. Entonces empezamos a ver qué es lo que detenía. Y lo dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Por qué se está demorando? Prorrumpí en júbilo y clama. Entonces la iglesia tiene que empezar a una estatura de comunión mayor, de un clamor, para que tú que no tienes dolores de parto, mira, el apóstol Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores. Y esta iglesia decía, no tenía los dolores, entonces estaba más atrasado el parto. ¿Se da cuenta? Estaba más atrasado. Yo estoy leyendo 4:27 del libro de Gálatas. Porque son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. Nosotros tenemos nada menos a Cristo para poder ser engendrados, nada menos con el espermatozoide más perfecto para las generaciones. ¿Está comprendiendo? Y perdone si utilizo ese término, pero es un término fisiológico. Entonces puede dar mayor capacidad de entendimiento. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces empezamos a ver que regocíjate, oh estéril. Y si le dice estéril, ¿por qué estaba estéril? Y ahí es donde viene el problema de la iglesia. ¿Sabe cuántos hombres maravillosos de las Escrituras tuvieron sus esposas estéril? Abraham tuvo su mujer estéril, Isaac tuvo su mujer estéril, Jacob tuvo su mujer estéril, ¿se acuerda? Elcana tuvo su mujer estéril, Ana, a la cual nació Juan el Bautista. De Abraham, usted sabe que nació Isaac, de Isaac y Rebeca nació Esaú y Jacob, y la matriz también de Raquel era estéril. Empezamos a ver, pero también vemos que Zacarías y Elizabeth también era estéril, al cual nació Juan el Bautista. Entonces, tenemos para preocuparnos por qué todavía la iglesia está estéril. No vaya a ser que Dios guardó esa matriz y la quiera abrir en este tiempo para poder engendrar la generación a la cual traerá la mayor potencia de luz en la tierra, para que muchos en la última etapa, en la última instancia de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo, pueda hacer luz a las naciones. Entonces, ¿era importante de poder verlo a esto? Sí, porque el engendramiento, hay veces que cuesta el engendramiento, y lo vamos a ir a ver. Hay engendramientos que vienen en un instante,
y hay engendramientos que llevan un proceso. Y acá vemos, yo quiero que vayas a Filemón 1, versículo 10, mira lo que dice. ¿Se acuerda quién era Onésimo? Onésimo se había comportado incorrectamente con Filemón, le había robado, no estaba ordenadamente, pero después cuando lo agarra un padre apostólico en la figura del apóstol Pablo, este hombre es maravilloso y lo establece. Pero dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, cuando está el trato personal de Dios con un ministro al cual Dios lo está engendrando, Dios lo está ministrando, Dios está procesando todo aquello a lo cual en las puertas dimensionales de Dios al cual lo introdujo, Dios quiere que pase con excelencia. Dios quiere que podamos ser galardonadores una vez salidos de los procesos. Pero dice, yo os engendré en mis prisiones. Entonces empezamos a ver que en todas las ministraciones especiales que vivía el apóstol Pablo, también lo introdujo a nada menos a Onésimo. Y vemos al punto de dice, al vuelvo a enviarte, pues recíbelo como a mí mismo. Un hombre al cual es engendrado por un ministro, al cual está siendo procesado dentro de lo que está en la predestinación, de lo preparado de antemano de Dios para su vida. Cuando un hombre, un ministro, y entra a engendrar generaciones de hombres y mujeres dentro de un ordenamiento divino, empieza Dios a trabajar profundamente, empieza Dios a establecer profundamente en el hombre al cual está al lado. Entonces empezamos a ver que lo termina engendrando, y engendramiento viene a ser un hijo. ¿Está comprendiendo? Aunque no vemos el acto de la fecundación de hombre con hombre. ¿Está comprendiendo? Yo quiero que usted abra la capacidad. Cada uno somos iglesia. Entonces yo debo ser engendrado por una palabra de Dios a la cual yo pueda, que Cristo pueda estar naciendo dentro de mi vientre. Que yo pueda tener los dolores de parto en el tiempo y en el proceso correcto. No que quiera abortar, porque hay matrices abortivas, dice la Escritura. Entonces yo no puedo tener en la iglesia una matriz abortiva, porque cuando están por crecer en el vientre, están por nacer, ahí terminan siendo abortados. Entonces, iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que aborta que Cristo crezca en ti? Es que no abraces el diseño, es que no establezca todo lo que está en el diseño, es que no puedas tener todas las dimensiones de capacidad de entendimiento, de poder ver como Dios ve en el último tiempo cuando la venida del Señor está a la puerta. Entonces es una demanda. Yo debo decirle, Señor, engéndrame por tu Espíritu Santo cada día. Yo quiero que, como estabas tú, Espíritu de Dios, sobre la faz de la agua, tú estés empollándome. Porque hay una versión que dice empollaba. Empollar significa a la cual estaba dándole calor para darle vida. ¿Está comprendiendo? Entonces, amada iglesia, es importante lo que estamos hablando. Es claro. Si la iglesia tiene que ha sido en parte estéril en cuanto a hijos, porque si una aljaba llena de hijos agarran un arco por la mano de un valiente y empieza a lanzar en los vientres de las generaciones la saeta de Dios, que es Jesucristo, que pueda nacer en el vientre. Imagínate lo que sería el mundo hoy. Si con 12 hombres lo hicieron, cuánto más las generaciones con el diseño correcto estaríamos estableciendo todos los rincones de la tierra. Iglesia de Jesucristo, esa es la forma de engendrar. Acuérdase que es lo que dice Hechos 6:7. Mire lo que dice. Mientras la palabra del Señor crecía, el pueblo se multiplicaba y los sacerdotes abrazaban la fe. Escuche, mientras el pueblo, dice que la palabra del Señor iba engendrando a los hombres y a las mujeres, eso era lo que hacía multiplicar la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para multiplicarnos? Por supuesto, no deje salir de evangelizar. Por eso que está el ministerio evangelístico. Por eso que está el evangelista para poder llevar adelante como ministerio. Pero primeramente deben estar engendrados en la casa de Dios. Porque lo que le tienes que llevar a la calle es el engendramiento de cómo fuiste engendrado tú. Tu palabra pueda engendrar las generaciones en la evangelización que hagas. ¿Estás conmigo, iglesia? Sin esto no podés hacer lo otro.
Tú tienes que estar engendrado dentro de la iglesia para que cuando salgas tus palabras por tu boca, tú estés engendrando generaciones, tú estés despertando, levantando, poniendo en pie generaciones de hombres y mujeres que necesitan una palabra para determinarlo en el tiempo profético de la iglesia. ¿Estás conmigo, iglesia? No estoy enojado, ¿sabes? Entonces, sabe que a veces uno se enoja, pero con las atmósferas. Sabe que en las atmósferas antagónicas el enemigo a veces le quiere robar. Mire, le tocan el timbre, el gato dando vueltas, el perro ladrando, el vecino de al lado tocando bocina. ¿Y sabe qué? Lo quiere sacar de la plenitud, de la presencia cuando está en oración usted. Mire si tendrá plan el diablo de querer detener que usted sea engendrado. ¿Está conmigo, iglesia? Mire lo que hace en un segundo, que me maravilla. Vaya a Salmo 2.7. Salmos 2.7. Mire lo que hace capaz una palabra en un término tan corto, tan rápido. ¿Cómo puede ser? Dios, el Espíritu de Dios es Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Que puedas gritar con júbilo desde el vientre. Que puedas gritar lo que dijo nada menos el rey David. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Estás siendo engendrado por la palabra? Iglesia de Jesucristo, ¿preparaste tu matriz? Acuérdate que la matriz es el principio de la vida. Acuérdate que es el lugar que tiene que haber una que... todo el óvulo tiene que estar llevado a una atmósfera para que pueda ser reproductiva esa célula, por la reproducción de la célula masculina, que es Cristo, que es la palabra de Dios que te quiere engendrar, iglesia. Podés decir, hoy, yo te engendré hoy. Hoy te está diciendo el Señor, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, te dice el Señor. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Vamos bien? Bueno, entonces empezamos a ver qué importante que era esto. ¿Por qué es importante, pastor? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta. Y lo que dice Juan 1.13. Yo quiero que vayas a Juan 1.13. Y lo hemos repetido, lo hemos dicho, pero cuando nos faltan otros elementos no lo podemos ver. Por eso que ahora sí lo vas a ver. Mire lo que dice. Dice, vamos a leer Juan 1.12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Escuchó? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el que te engendra? Dios hoy te quiere engendrar, iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando vamos a Cristo, esta palabra nos han enseñado que tenemos que recibirlo. Y nos damos cuenta que al recibirlo tiene que nacer mi espíritu de nuevo, al cual después termino siendo engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Lo que está mostrando ahí es una de las mayores revelaciones a lo cual se nos tiene que ensanchar nuestra capacidad de entendimiento para ver cómo termina engendrando, no por la carne ni la sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios del cielo. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces, cuando vamos a Cristo, si estás saliendo a evangelizar, cuando vas a Cristo, entonces tenés que ir con una palabra engendradora. ¿Por qué? Porque si no vas con la palabra engendradora, esa persona, tenemos que hacerle nacer el Espíritu. Cuando reciba a Jesucristo, tenemos que hacerle nacer el Espíritu. Que el verdadero arrepentimiento pueda hacer una conversión y transformación de sus pensamientos. Y pueda abrir la puerta dimensional a que nazca su Espíritu. Acuérdate lo que dijo Jesús. 3.3 de Juan. ¿Qué dijo? Es necesario nacer de nuevo. Entonces,
Cuando nosotros nacemos de nuevo para ver el reino, ahí es cuando ahí tenemos que estar engendrando generaciones. Cuando las llevamos a Cristo, tenemos que nosotros ir con una palabra de engendramiento para que ellos se active su espíritu y nazca de nuevo su espíritu para que sea engendrado completamente por el Espíritu Santo Divino de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si nosotros le nacemos el espíritu, termina siendo engendrado por el Espíritu Santo Divino de Dios. Si permaneces en comunión, si permaneces en instancia de estar cuidando ese fruto, de estar cuidándolo, llevándole palabras, llevándole conocimiento, no que sea un número en la iglesia, sino que puedas estar discipulándolo desde el primer día y que ese día mismo a las 6 de la mañana nos levantamos todos a orar. Póntete a orar. ¿Y qué oro? Bueno, hazte una lista de cosas, escribe y ayúdele con versículos, pero tenemos que formar unas generaciones de hombres que puedan entender que ser cristiano no es decir y no hacer. ¿Estamos bien, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, empezamos a ver que cuando nada menos Moisés, ¿se acuerda que decía? Concebí yo esto, engendré yo esto. ¿Sabe lo que le decía? Versículo más adelante. Se olvidó, porque le dijo, tú me dices que lo lleve en mi seno. Y entonces no estaba siendo obediente Moisés, porque Moisés le dice unos versículos más adelante, le dice, mira que este es pueblo tuyo. Mira que este es pueblo tuyo. Entonces, él no quiso asumir la responsabilidad de cuánto engendré, pero si era pueblo tuyo, pero tú eres el que lo había engendrado. Entonces, como dice el apóstol Pablo, yo los engendré por medio del evangelio. Moisés había engendrado a través de las manifestaciones de Dios todo lo que había hecho, de que lo sacó de Egipto, de que entró en nada menos en el Sinaí, de que bajó nada menos el tabernáculo del cielo para que pudieran vivir con mayor ordenamiento y todo, y la ley. Y todo eso fue parte del engendramiento que fue a través de la palabra de Dios bajada a un hombre finito que era Moisés y confiado a la gente. Entonces, hermanos, nuestro Señor está poniéndonos en una instancia de tener que cuidar. Podríamos hablar tantas cosas del engendramiento, pero mire lo que se me trae ahora, un versículo. Yo creo que debe ser uno de los mayores engendramientos de efectividad. Es como que ya estaba, vamos a decir, la célula reproductiva en una persona, y lo único que venía de venir la célula reproductiva femenina con la masculina para que quedar fecundado. ¿Sabe quién pasaron eso? Los 3 apóstoles más importantes del Cordero que estuvieron en la iglesia primitiva. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo y Juan, llenos del Espíritu Santo, estaban enseñando nada menos todo lo que había acontecido y nada menos enseñando al pueblo de Dios por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Acuérdense que 2:42 del libro de los Hechos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque estaban llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, y Dios les enseñaba a cada circunstancia cómo tenían que obrar directamente. ¿Con medio de qué? El Espíritu Santo les enseñaba. Entonces empezamos a ver que cuando estaban enseñando, dice que escuchó José, que era levita de Chipre. Y José dice que cuando escuchó, dice que todos tenían todas las cosas en común. ¿Y qué hizo? Dice que vendieron la heredad y la trajeron a los pies de los apóstoles. Ese es el mayor engendramiento. ¿Sabe por qué? Mire lo que acontece ese día. José, que le cambian el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, empieza a ser engendrado por la palabra del Espíritu que lanzaban estos hombres. Él entiende que tiene que vender su heredad y ponerlo a los pies de los apóstoles para que continúe el legado de lo que Dios estaba haciendo con la iglesia primitiva. Ellos entienden, se siembran, se invierten. ¿Y qué le cambian? Acuérdate que nombre significa destino profético.
Nombre significa propósito, nombre significa llamado, nombre significa llamamiento eterno. Le cambian de nombre, le cambian de José y le ponen Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. ¿Qué estaban diciendo los 3 apóstoles? Sentían consuelo. Ellos estaban siendo consolados con la actitud de haber sido sembrado, nada menos, su herencia, su heredad, presentarla a los pies de Dios, presentarla a las autoridades más importantes de la iglesia primitiva, para que pudieran ellos seguir estableciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Entonces le cambian el nombre y le dicen hijo de consolación. Los termina consolándolos. Ahí fueron engendrados. El hecho maravilloso de engendramiento es cuando termina siendo engendrado, se te vienen las capacidades de entendimiento. Yo tengo que hacer crecer el reino. Yo tengo que hacer posicionar el reino. Si Dios me ha dado y me ha provisto para poder tener y dar, mejor es dar que recibir. Y yo tengo que entregar y sembrar dentro del reino para que podamos establecer generaciones que no van a tener la oportunidad en la venida inminente de irse con nosotros. Entonces, se dio cuenta cómo lo entendió y le cambiaron nombre. Le pusieron hijo de consolación. Eso es un engendramiento. ¿Por qué le llaman hijo? ¿Y qué puede ser engendrado por medio del Espíritu Santo? Hijos son engendrados por medio del Espíritu Santo. Entonces, empezamos a ver algo tan maravilloso, que la concepción la podemos ver desde las mayores profundidades. Y empezamos a notar que la iglesia, a veces nosotros hemos leído muy literal la Escritura y no hemos visto la profundidad de lo que el Espíritu Santo quería establecer en todo el cuerpo de nuestro Señor, que es la iglesia, pero por diversos motivos siempre quedó postergada. Entonces empezamos a ver algo maravilloso, que un hombre al cual tenía una estatura de entendimiento, una estatura de capacidad de poder entender la grandeza de Dios, de poder entender lo que es la grandeza de la procreación de Dios en cuanto a engendramiento, en cuanto a ser fecundo. Y sabe que dice nada menos el rey David, dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mira lo que dice. Bien en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Alabado sea Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Mire el engendramiento de este hombre en las profundidades de Dios. Él mismo está diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Él está hoy reconociendo, después de años de estar al servicio de Dios, de ser un adorador en espíritu de verdad, de ser un guerrero en frente de la batalla, de ser un hombre con una osadía, una estatura de un hombre tremendamente con un corazón perfecto para con Dios. Ese hombre, ya en sus años finales, él empieza a tener las capacidades de entendimientos mayores y dice, mi embrión llegaron a ver tus ojos, mi Dios maravilloso. Mi embrión, cuando estaba a poder ser fecundado y concebido, esas dos células estaban por unir. Tú estabas ahí formándome, tú estabas en las entrañas formando, en el vientre de mi madre me estabas formando. Entonces, iglesia, tenemos que dejarnos formar y quedar engendrado por medio de la palabra. Ve a la iglesia con la motivación correcta. No vaya porque te vas a encontrar con una amiga, con un amigo, y ahí ver si el chico aquel me mira. Tenés que ir a la iglesia con la motivación correcta, a que seas engendrado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para que puedas ser instrumento dentro del cuerpo de Cristo para las generaciones. Que tus mismas palabras, tu misma boca, dice, tienes poder para dar vida, pero también tienes, si no sos engendrada correctamente, tienes poder tu boca para dar muerte. ¿Qué escoge? La vida.
La vida escoge, porque ahí cumplirás propósito, ahí cumplirás llamamiento eterno, ahí establecerá las generaciones de tus hijos, de los hijos de tus hijos, las generaciones, tus padres, tus tíos, toda aquella persona que aún te causó daño y dolor. Tú tienes una palabra que puede engendrar vida, despertar, levantar y poner en pie para que puedan caminar el destino profético y estar preparadito para la venida inminente en secreto. Damos gracias, Señor. Y me quedaron varios versículos a los cuales se los dejo de regalo y que puedas meditar como una tarea devocional. Job 38, 28, 29. ¿Quién engendró al rocío? Yo te doy una señal. El engendrador del rocío dice: mis palabras, mis enseñanzas, mi revelación son como las gotas de rocío. Eso está en Deuteronomio 32. Entonces, Iglesia de Jesucristo, si ha bajado un rocío en cuanto para que humedezca la tierra y pueda germinar, que puedas entender que el que maneja aún el rocío es nuestro Dios. Él te quiere engendrar con una palabra. Él te quiere dimensionar con una palabra. Él te quiere establecer. Él no quiere que estés detenido. Él no quiere que estés detenida. Él no quiere que vayas a la iglesia con motivaciones incorrectas. Ve con la que tienes que ir y sujétate al ordenamiento divino de Dios para que pueda ser establecida y lanzada como una saeta a los vientres de las generaciones que necesitan a Cristo. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana. Le damos las gracias a Dios por su amor y misericordia. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén y amén. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios